pacífico donde reinaba la paz. Después de una batalla que no se había visto jamás, se vivía tranquilamente pues no había peligro alguno, o eso se pensaba, pero después no se salvara ninguno. Pues llega de una nave extraña a la tierra, quien la abordaba busca a Goku sin saber qué le espera. Tenía pensado llevárselo como su compañero, así que encontrarlo cuanto antes era lo primero. Pues Goku era su hermano y la tierra debía exterminar. Sin embargo no pensó con lo que se iba a encontrar. Al estar frente a Goku él para nada recordaba el por qué estaba en la tierra y su familia fue olvidada. Pues de niño olvidó todo por un golpe en la cabeza. Eso molesta a Raditz y los problemas empiezan. Le contó lo que pasaba, pues Goku era un Saiyajin, pues superaba a los terrícolas con su fuerza sin fin. Su nombre es Kakaroto y Raditz vino por él, pues quería que regresara con los de su nivel. Goku negándose pues no será uno de ellos. Raditz molesto pues pertenece a esos guerreros. Se lleva a Gohan pa' que Goku se haga su compañero. Goku con Piccolo se unirá para pelear, pero juntos no saben si aún así podrán ganarle. Pero no hay otra opción, tienen que arriesgarle, así que van deprisa a donde él se encuentra. La batalla comenzará y en derrotarlo se centran. Ataques y técnicas poderosas hay por aquí. Raditz va más allá que ellos con su inigualable ki. Aunque no todo está perdido, Gohan sale a atacar. Tiene un poder muy alto cuando lo hacen enojar. Atacando a Raditz ayudado un poco en esto. Van perdiendo pero tienen un plan por supuesto. Sostener su punto débil hará que se debilite. Aunque Goku lo suelta, su confianza no se repite. Ahora arriesga su vida para con Raditz acabar. Es la única manera de poderlo derrotar. Las últimas palabras del malvado Saiyajin es que dos de sus compañeros pronto iban a venir para exterminar a quien a él lo han derrotado, y por las esferas del dragón de las que han escuchado. Sin perder tiempo cada uno duro entrenaría, pues en un año los Saiyajins a la tierra llegarían. Goku sería entrenado por Kaiosama en el otro mundo y Piccolo a Gohan le ayudaría con su poder oculto, pues sabía que sería de gran ayuda en la batalla. Y si lo expulsaba tal vez derrotaría a los Saiyans. Entrenando y sobreviviendo solo por 6 meses, su poder de pelea se elevaría con creces. Mientras tanto Goku el camino de la serpiente está cruzando, y al final un planeta pequeño ve flotando, donde se encuentra Kaiosama para por fin entrenar, pues la batalla por la tierra no tarda en comenzar. Después del entrenamiento casi estaba listo, solo faltaba revivirlo con las esferas. Por lo visto los guerreros están esperando a sus adversarios, tienen mucha fe en ellos pues ya no son ordinarios. Llegando ellos uno a uno pelearán los Saiyaman. Ocupan hacer tiempo pues a Goku van a esperar. Chos, Piccolo, Yamcha y Tenshinhan serán derrotados y deciden esperar a Goku los Saiyans malvados. Cuando por fin llegó Vegeta Nappa destrozaría, y después de aquí una batalla real comenzaría. Saiyan contra Saiyan, una pelea épica comenzó. Técnicas y fuerzas que nunca nadie imaginó. Convirtiéndose en mono gigante Vegeta los hirió, pero los papeles se invirtieron, al final se rindió. Pues Gohan convertido en Osaru lo ha dañado, destrozado y humillado, él ahora ha quedado. Vegeta está mal herido y no puede seguir peleando. Goku le pide a Krillin que no debe matarlo, así tendrá oportunidad de volver a pelear, y les asegura que la próxima vez él va a ganar. Después de haber detenido a los Saiyajin, irán al planeta de Picoro Namekusei, porque Picoro había muerto y con él las esferas, y no podrán revivir a sus amigos en la tierra, pues en ese otro planeta hay esferas del dragón y encontrarlas para revivirlos será su misión. Krillin, Gohan y Bulma viajarán en una nave, aunque de la amenaza que ahí se encuentra ellos no saben. Llegando al planeta y buscando las esferas comenzarían los peligros que ellos nos esperan. Vegeta y alguien llamado Freezer estarían ahí, y al igual que ellos sus deseos quieren cumplir. Goku se entera y va a ir después de recuperarse, y a la gravedad aumentada estará por adaptarse, entrenando para lo que se tenga que enfrentar. Mientras tanto los demás ellas deberán aguantar. Al llegar Goku todos quedan impresionados, pues la fuerza que consiguió no la habían imaginado, derrotando las fuerzas Ginyu sin ningún problema. Dificultades al pelear con el capitán nos espera, cambio de cuerpo y los dos quedando mal heridos. Todo salió bien, él sigue como una rana pero vivo a escondidas de Vegeta, cumpliendo 2 deseos: revivir a Piccolo y traerlo a su planeta de nuevo, distrayendo a Freezer y Goku en recuperación. Todos tienen claro que solo él es la salvación. Al salir Freezer en su última forma da batalla, finalmente matando al príncipe de los Saiyans. Tratando de derrotarlo se usará la Genkidama, sobrevive a tal explosión y a Krillin toma y estalla, despertando en Goku el legendario Super Saiyajin, el cual ayudaría para Freezer derrotar al fin. Tiempo después la paz había prosperado, pero Freezer no había muerto, estaba en algún lado rumbo a la tierra para poder cobrar su venganza, aunque un joven extraño derrotaría la amenaza, advirtiendo de que 2 enemigos iban a aparecer. También sabía que Goku muy pronto iba a volver, pues venía para eso de un futuro devastador, y advertirle a Goku de su enfermedad del corazón, dándole medicina y preparándose 3 años
saldrían dos androides, al parecer son los villanos, atacando las ciudades sin piedad ni compasión. Pelearían los guerreros Z hasta la salvación. Aunque Goku empieza a mostrar síntomas de la enfermedad, así que su pelea se tendrá que pausar, pero Vegeta en Super Saiyajin aún no derrotaría, y el Dr. Gero sin pensar del lugar escaparía hacia su laboratorio para poder despertar a dos androides más que en esto lo podrían ayudar. Aunque fue traicionado y destruido por su creación, en el tiempo de Trunks ellos causaron la destrucción. Buscan destruir a Goku y Milk tiene que cuidarlo. Aunque pelearon con ellos no pudieron igualarlos, pero una amenaza más grande venía en camino. El bioandroide Cell vino del futuro a ese destino, absorber a los androides y hacerse perfecto, y lográndolo todo estaba perdido al momento. Todos se preparan para en su torneo poder pelear. Goku se ha recuperado y es la hora de entrenar. Al terminar de entrenar la batalla comenzó al fin. Goku sabe que Gohan es la salvación y se va a rendir. 16 y Goku mueren y sale el poder oculto, venciendo a Cell con ayuda en el último minuto. Un nuevo enemigo llamado Babidi ha llegado para despertar a Buu, que en un huevo está encerrado porque quiere sembrar el caos y la destrucción y vengar la muerte de su padre. Babidi es su misión. Al enterarse todos irán a tratar de detenerlo, pasando por varios escenarios para encontrarlo. Babidi a Vegeta controlado y decide pelear contra Goku, aunque eso a Buu va a despertar. Todo está pasando como Babidi lo había planeado. Buu con esa pelea poderosa ha despertado, dejando heridos a Gohan y al supremo Kaioshin, y Vegeta sacrificando su vida para Buu darle fin. Goku volver al otro mundo tenía tiempo limitado, y al usar el Super Saiyajin 3 lo ha gastado, pero les ha dejado a Trunks y Goten en la fusión, porque ellos podrían ser los que al mundo den salvación. La primera vez siendo derrotados fácilmente, la segunda Gohan llega con su fuerza imponente. Aunque fueron absorbidos solo hay una salvación, Vegeta y Goku con los zarcillos a hacer la fusión. Aunque al final por jugar fueron absorbidos, pero a todos los que absorbió han sido removidos, rescatándolos del cuerpo de Buu fácilmente, pero al quitarlos de ahí algo pasa de repente. Se ha convertido en un ser mucho más pequeño, pero más destructivo, pues destruyó el planeta entero, y junto con él a quienes habían rescatado. Una tierra vacía Buu por completo ha destrozado. Solo Vegeta y Goku se salvan gracias a Kibito Shin, y aún quedan las esferas en Namekusei, así que ahora se concentran en a Buu derrotar. Llegando al planeta sagrado la batalla va a empezar, decidiéndose que Goku será el primero en pelear, dando una gran batalla hasta sus energías gastar, haciendo relevo con Vegeta aunque mucho no dure, ocupando reponer la energía más se consume. La última esperanza será la Genki Dama usar, y con las esferas reconstruir la tierra, y Mr. Satan pedir a toda la gente que su energía le brinden para que con el malvado Majin Buu por fin termine, devolviendo la paz a la tierra como era de esperar. Una vida tranquila por varios años han de pasar, entrenando duro para seguir en los combates. Goku sabe que pronto habrá un torneo de artes marciales donde se encontraría un sujeto bastante fuerte. La reencarnación de Buu y pelear con él está en su mente, aunque volvió como alguien bueno con cero maldad, y Goku para sacar su poder lo comienza a insultar. Una batalla que a todos dejaría sorprendidos, no se imaginaban todo el poder que tenía ese niño, peleando casi igualado sin rendirse ni parar. El objetivo de Up es esta batalla, poder ganar. Aunque Goku decide dejar el torneo y entrenarlo, sabe que tiene un poder oculto y podrá liberarlo, despidiéndose de todos aunque los visitará. Le dicen adiós a un guerrero que nunca se olvidará.